para reflexionar juntos sobre este tema. En un día víspera de feriado, así que no sé si algunos tienen la valija ahí preparada para irse, o somos de los que nos tocó quedarnos, pero bueno, si nos tocó quedarnos vamos a ponerle un poquito de sonrisa y vamos a tratar de aprovechar este rato. Yo les voy a compartir pantalla y vamos a ir haciendo la presentación, y a la vez vamos a ir conversando. Esperen, porque no estoy pudiendo ver la pantalla. Espérenme, vieron que estas cosas tecnológicas a veces nos juegan. Ahí está. Bien. Bien, ustedes me dicen cuando ven. Sí, ahí se ve perfecto, Gaby. Ok. Vamos, esperen porque está mal puesto. Tengo que optimizarle el sonido, sino cuando ustedes quieran ver. Bien, en principio les voy a decir que Agustín me presentó muy bien y dijo algunos de los títulos de grado que yo tengo, y te agradezco, Agustín, pero no dijo quizás el título más importante que tengo, que es que soy mamá. Soy mamá de Maxi. Maxi tiene 21 años, terminó su escuela secundaria en el 2018, hizo un curso en la Universidad Católica Argentina y este mes consiguió su primer empleo. Él quiere trabajar en gastronomía, así que consiguió su primer trabajo como mozo, en el cual va a empezar en breve. Maxi, como dije, tiene 21 años y tiene síndrome de Down. Y Maxi, sin duda, me enseñó, no solamente porque a todas las madres nuestros hijos nos han enseñado, sino porque también me enseñó un montón de cosas acerca de este tema que hoy vamos a tratar y vamos a ver juntos. Los temas que vamos a tratar de descentralizar, y yo voy a tratar de no ser teórica, pero sí voy a hacer pie en algunas cuestiones teóricas para que podamos desde ahí pensar la práctica y poder llevar la práctica a nuestras escuelas o nuestros jardines o los distintos niveles educativos que ustedes trabajen. Es la diversidad, la inclusión y las tecnologías para la inclusión. Es decir, vamos a pensar un poquito en estas palabras que utilizamos. Y puntualmente vamos a hacer uno de los ejes, y yo espero que de esta reunión breve se lleven algunos conceptos claros, y uno de ellos es sobre el uso de las palabras. Yo preparé una pequeña encuesta, que vamos a ver cuán despiertos están ustedes para poder realizarla. Agustín les va a compartir por el chat un link. Ustedes van a poder entrar en ese link y van a ver una preguntita. Nadie los está evaluando, es anónimo, los colegios están cerrados, así que contesten con lo que les parece, con lo que saben, con lo que se les ocurre, y vamos a ver nosotros los resultados. Entre todos, obviamente, no los voy a ver yo, vamos a ver entre todos. Ahí les compartí por el chat ese enlace que se llama menti.com, es una herramienta muy sencilla. Le dan clic ahí y deberían acceder a 2 preguntas a multiple choice, así que ahí tienen para elegir. Si alguno no puede entrar, me avisa, por favor. ¿Podrás vos después compartir los...? Sí, obvio. Porque no me está dejando... Bueno, cuando todos digan que ya han podido votar, vamos a tomarlo como una práctica para... Es la primera pregunta la que esperamos que contesten. Tienen una primera preguntita fácil, como les dije. Bueno, cuando quieras, Agustín, Ahí, mostramos los resultados que hay. ahí comparto. Ahí se ve, ¿no?
Bien. Uy, está chiquitita la letra. Quedó chiquita la letra. Sí. A ver, la pregunta dice, si tenemos un alumno con síndrome de Down en el aula, decimos que hay una persona que dijo, es un alumno especial, hay 6 personas que dicen que es un alumno con necesidades educativas especiales, y hay 11 preguntas que dicen, es parte de la diversidad, hay 11 personas, perdón, que dicen que es parte de la diversidad del aula. Y tenemos 0 que dicen que es un alumno diferente, que es un alumno con problemas, o que es un discapacitado. Es decir, que estamos entre, vamos a decir, con una amplia mayoría que dice que es parte de la diversidad del aula, la mitad, el 50% aproximadamente, dice que es un alumno con necesidades educativas especiales, y una persona que dice que es un alumno especial. Bueno, un poquito, una de las cosas que vamos a tratar de ver hoy tiene que ver justamente con eso, con resolver, de alguna manera, algunos de estos enigmas que nos plantea las palabras, ¿no? ¿Qué palabras utilizamos cuando queremos decir, cuando queremos referirnos a nuestros alumnos que tenemos en procesos dentro de la escuela? ¿Y por qué me parece esto de las palabras? ¿Por qué me parece que es importante prestarle atención a las palabras que utilizamos? Porque hay palabras que describen situaciones y hay palabras que las instalan. Esto no lo digo yo, si hay un psicólogo ahí dando vueltas sabrá que Lacan lo dijo mucho mejor, pero en realidad tenemos que ser como educadores cuidadosos con las palabras que usamos. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de alumnos especiales? Es decir, hubo una persona que dijo alumnos especiales, yo me alegro que haya sido solo una, pero en realidad en las escuelas se escucha mucho, y ni les digo en el resto de la sociedad, se escucha mucho esto de que es una persona especial. En principio les diría que para mí, cuando pienso en cosas especiales, siempre pienso en cosas que tienen un valor extra, que son superiores. No sé, si pido una pizza especial, seguramente no va a venir solo con mozzarella y aceitunas, va a venir con jamón y morrones, o va a venir con algún topping así particular. Si digo que me hago, no sé, un tratamiento de belleza especial, seguramente no es el estándar, debe venir con alguna crema más cara, y seguramente va a ser de más valor. Sin embargo, cuando estamos hablando de alumnos especiales adentro de la escuela, en general no lo hacemos desde el lado de lo positivo, sino que pensamos en alumnos que tienen alguna discapacidad justamente, y lo vemos como una característica no positiva, sino negativa. Es una descripción por lo que les falta, no por lo que tienen. Entonces vamos a prestar atención a esto de especiales. ¿Qué quiere decir aula heterogénea? Ustedes saben que el término de aula heterogénea hace unos cuantos años que viene imponiéndose, y está fantástico que hayamos podido empezar a reflexionar sobre la heterogeneidad en el aula. Ahora, ustedes saben que Rebeca Nijovic ha hecho unos libros fantásticos sobre este tema, los pueden leer, hay artículos, hay conferencias y demás. La pregunta que yo me hago es, si tenemos que hablar de aulas heterogéneas, ¿es porque hay aulas que son homogéneas? Es decir, si es necesario hacer mención del aula heterogénea, ¿es porque hay aulas que no lo son? Entonces, es una pregunta que deberíamos hacernos, o el concepto de aula está mal, veremos. Y bueno, y por último, ¿qué significa diversidad en el aula? ¿Qué queremos decir cuando decimos diversidad? Bien, veamos qué son especiales. ¿Son especiales las escuelas? ¿Son especiales las necesidades educativas? Acuérdense que hubo una parte de la gente que contestó que sí, que eran las necesidades educativas las especiales, o son especiales los alumnos. Bien, sí hay escuelas especiales, sí, existen. Están en la Ley de Educación, en la 26.206, en el artículo 42, dice que hay una modalidad de nuestro sistema educativo que se llama modalidad especial. Es decir, que hay escuelas especiales. ¿Para quiénes? Para las personas con discapacidad, sean discapacidades permanentes o sean transitorias, en cualquier nivel del sistema educativo. Es decir, que es verdad que podría ser que nos estemos refiriendo a las escuelas cuando hablamos de especiales. Hay escuelas especiales, separadas de las escuelas, entre comillas, comunes. ¿Hay necesidades educativas especiales? Miren, el tema de necesidades educativas especiales surge en 1978 en Inglaterra, en un informe que se llama Warnock, que es un informe que es trascendente, es bisagra dentro de lo que es la educación especial, y en ese informe se habla de necesidades educativas especiales. ¿Y desde qué lugar lo piensan? Que es muy interesante. Piensan que hay personas con discapacidad, y que a esas personas con discapacidad hay que darle una cantidad de recursos, de actividades, de apoyos, de metodologías, de estrategias
especiales para poder enseñarles. Pero lo que son especiales no son las personas, son las estrategias, son las metodologías, son los apoyos. De alguna manera esto se mezcló y pasaron a ser especiales los alumnos o las personas. Los que pueden ser necesidades son los que pueden ser especiales son las necesidades, y lo que generan esas necesidades es que hagamos cosas distintas para satisfacerlas a la población que las requiere. Es decir, que de ninguna manera son los alumnos los especiales. ¿Qué pasó con la discapacidad en la historia? Esto hago un pantallazo rápido solamente para que sepamos dónde estamos parados. Si pensamos en la historia de la humanidad, la discapacidad pasó por 3 etapas. En un primer momento, digamos, una primera etapa, ya en la antigüedad, podríamos hablar de un modelo que se llamó de la prescindencia, es decir, que las personas con discapacidad eran consideradas de alguna manera un castigo, una maldición, una cosa satánica, algo malo habían hecho sus padres o ellos para recibir esa discapacidad. Y tenemos una primera parte de esta etapa de la prescindencia donde las personas directamente eran exterminadas, las arrojaban del peldaño, así de la montaña, y no les veían más. Y una segunda etapa dentro de este mismo modelo de la prescindencia donde se los encerraba en algunos lugares donde tampoco los veíamos más, pero bueno, al menos ya no los mataban. ¿Cuál era la base de esto? Es que esas personas no tienen nada que darle a la sociedad, y la sociedad tampoco tiene nada que darle a ellas. Entonces lo mejor que podíamos hacer era excluirlos de la sociedad. Este modelo no es un modelo que duró poquito, uno piensa, bueno, esto fue de la Edad Media, no, este modelo duró muchísimo, y recién en el siglo XX, y esto tuvo mucho que ver con las guerras, con la Guerra Mundial, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, aparece un modelo que se llama médico rehabilitador. ¿Por qué? Porque había heridos en las guerras, había soldados que habían ido a pelear y que eran personas, entre comillas, sin ninguna discapacidad al momento de salir a combatir, pero que después de las guerras se habían quedado mutilados o incluso con problemas neurológicos del mismo combate, ¿no? Y se empieza en Alemania y en otros países a armar instituciones con el fin de rehabilitar y de mejorar a estas personas que habían sido discapacitadas en la guerra. Y junto y en esa misma etapa empiezan también entonces a utilizarse estas mismas metodologías y estas mismas herramientas para trabajar con niños que nacían con discapacidad, ya no pensando solamente en los que venían de la guerra, sino también en los que nacían con discapacidad. En este enfoque médico rehabilitador, lo que tenemos son entonces personas que pueden recibir algo de la sociedad. Es decir, la sociedad tiene algo para darles, puede mejorarlos. Entonces creemos que la discapacidad es una enfermedad y que los vamos a tratar de curar, ¿sí? Entonces vamos a tratar de hacerles mucha terapia y vamos a tratar de cambiarlos para que sean lo más normales posibles, normalizarlos. Y el último modelo, que es el que estamos actualmente, que es el modelo, estamos o deberíamos estar, que es el modelo social y de derechos, que ya viene sobre los fines del siglo XX, y que es un modelo que nos mete de alguna manera en lo que sería el concepto de diversidad. Y pensamos que entonces, más allá de la discapacidad, las personas tienen en común con nosotros más cosas que las diferencian, tienen derechos, y que si hay algo que discapacita a esas personas es el vínculo que tienen con una sociedad que excluye. Esto se va a ver muy claramente en estos dibujitos que vamos a ver ahora. Si ustedes miran solamente los dibujitos, no importan las palabras, vamos a ver en el primero un modelo de la exclusión, donde, como decíamos antes, las personas con discapacidad tenían que estar por fuera, mejor no los veamos a los que son discapacitados. Un modelo de la segregación, donde los vemos pero los encerramos en algún lugar, donde de alguna manera estén lejos de nosotros. Un modelo de la integración, donde los dejamos entrar a las escuelas, los empezamos a dejar entrar a los distintos lugares, no solamente a las escuelas, sino a los distintos lugares, pero los mantenemos bastante al margen. Y el modelo de la inclusión, que es el que en este momento deberíamos estar viendo todos en nuestras escuelas. Agustín tiene otra para mostrarles, si quieren se las va mostrando.
se las va pasando, mejor dicho, por chat, y mientras él se las va pasando por chat, vamos a ver un videito, ¿sí? Así no se me duerme. Con 4 esquinitas de nada. Cuadradito juega con sus amigos. Ring es hora de entrar a la casa grande. Pero Cuadradito no puede entrar. No es redondo como la puerta. Cuadradito está triste. Le gustaría mucho entrar en la casa grande. Entonces se alarga, se tuerce, se pone cabeza abajo, se dobla, pero sigue sin poder entrar. ¡Sé redondo!, le dijeron. Cuadradito lo intenta con todas sus fuerzas. ¡Te lo tienes que creer! ¡Oh, no!, dice Cuadradito. ¡Me dolería mucho! Los redonditos se reúnen en la sala ahora durante mucho tiempo. Así que Bien. Tenemos un cuentito que sirve bien para contarle a los chicos, pero que nos viene muy bien para, de alguna manera, nosotros ver esto que estábamos diciendo, ¿verdad? Que podemos tenerlos afuera, dejarlo afuera, cuadradito, podemos tratar de modificarlo, de que se estire, de cortarle las esquinitas para ver si así entran, o podemos tratar de nosotros mover la puerta, ¿sí? Este dibujo me parece siempre sumamente interesante porque dice, ¿es discapacidad o es discapacidad? Digamos, ¿qué es? Cuando tenemos personas con discapacidad, ¿dónde están las barreras? ¿Las barreras están en las personas o las barreras están también a veces en las cosas, ¿no? A veces tenemos personas en sillas de ruedas que no pueden circular por la ciudad, o tenemos personas ciegas que no tienen semáforos con sonido, o tenemos, bueno, agujeros o baches o pozos, no en todos los lugares hay rampas, hay tantas cosas que no están adaptadas para la discapacidad que esas operan como barreras. Y esto es de lo que se trata en el modelo social. Hay desventajas que genera la misma sociedad y que es responsable entonces de que de alguna manera esas discapacidades, no se niega la discapacidad, esto es importante que lo diga, no estamos negando que la persona nació con una discapacidad, simplemente lo que estamos haciendo es agudizando la distancia y generándole desventajas a partir de lo que hacemos. ¿Qué pasa en la Argentina? ¿O qué pasó en la Argentina y por qué hoy nos cuesta tanto hablar de esto de aulas heterogéneas? Porque venimos de un modelo supuestamente homogeneizador, es decir, venimos de, piensen ustedes en el 1880, con la llegada de tanta inmigración que habíamos tenido en el país, la necesidad histórica fundacional de la escuela para, digamos, como
para construir ciudadanos, para una nación que estaba emergente en ese momento, un estado emergente, en medio de una diversidad de lenguas, de culturas provenientes de la inmigración. Entonces aparece la necesidad de que la escuela se haga cargo un poquito de homogeneizar eso, o al menos de intentarlo. No creamos que en esta foto en blanco y negro realmente, porque estén todos vestidos de blanco, que los delantales fueron un símbolo de esa homogeneización, realmente era una escuela homogénea, no lo era, pero esa era la intención. ¿Qué pasó 140 años después? Porque no pasaron nada más ni nada menos que 140 años desde ese momento, desde la generación del 80. Bueno, ¿por qué seguimos hablando y tenemos la necesidad de nombrar esto de las aulas heterogéneas? Es decir, ¿qué no cambió para que sigamos pensando que las aulas tienen un aire homogeneizador? Es decir, ¿por qué nos quedamos con la idea de que lo diverso, lo distinto, es problemático? Bien, ¿qué hacemos? Porque la verdad que ustedes no están acá para escuchar cosas teóricas, y yo quiero que ustedes se lleven algunos conceptos. Ya sabemos que los alumnos no son especiales, es el primer concepto que dijimos. Vamos ahora con el qué pasa dentro del aula. Lo primero que les voy a decir es que no podemos pensar la diversidad como una enseñanza personalizada, porque sería realmente imposible. Yo estuve dentro de aula durante mucho tiempo, y fui, como dijo Agustín, directora durante mucho tiempo, y sinceramente pensar en que uno va a poder satisfacer de 30 alumnos, y en el mejor de los casos de 20 o de 15, y va a poder hacerle una actividad diferente a cada uno, de acuerdo a lo que necesita, sinceramente no es real. Ahora, pensar también que van a poder aprender todos con una sola actividad, un solo modelo, y de una sola forma, que en general es expositiva, también es igualmente raro. Es como pensar que si yo tengo que vestir a esos 25 o 30 alumnos, los voy a poder vestir con el mismo talle de ropa. Y si compro un talle M, que en general, no sé por qué, pero cuando hacemos cosas para todos, las hacemos para el medio, las hacemos para los alumnos que están en el sector intermedio, ¿no? Como que son los que, entre comillas, van. Los que van muy rápido también molestan un poco, porque estos no sabemos muy bien dónde ubicarlos, ¿no? Y por supuesto, los que ni les digo, los que están un poquito retrasados o tienen discapacidad. Ahora, en ese medio, en ese talle M, igual tenemos algunos ahí que están medios grises, que tampoco saben muy bien dónde ubicarse. Bueno, pero si compramos talle M para todos nuestros alumnos, los que son grandotes como yo, que miden 80, les va a quedar, los bucitos les van a quedar como torerita. Y ni le digo al pobre que es un poquito más gordito, más rellenito, o al que es chiquitito y que necesitaba un extra small. Bien, lo mismo es pensar que podemos hacer una sola actividad para todos. Entonces esto de trabajar con la diversidad, me van a decir ustedes, no es fácil. Y sí, no, la verdad que no es fácil, es complejo. Es complejo, no es lineal. Y lo peor de todo es que no hay una receta. Si ustedes esperaban que yo hoy viniera y les diera la receta, tengo la mala noticia de la tarde, que es que no hay recetas para este trabajo, y que probablemente lo que ustedes hagan para un grado no les sirva para el de al lado, que lo que hagan en el 2021 no les sirva en el 2022, que lo que hagan para lengua no les sirva para matemática, y que tengamos que todo el tiempo estar cambiando y buscando nuevas formas de abordar la diversidad. Y la frase que les puse es diversidad para la diversidad, porque si queremos trabajar con la diversidad no podemos pensar en una sola forma de abordar esa diversidad. Esto de pensar que solamente porque yo hablo y ustedes están del otro lado, ustedes están aprendiendo, la verdad que no es verdad. Esto no es verdad. Entonces, vamos a tratar de pensar de que necesitamos diferentes formas de llegarle a esas diferentes formas. Tenemos ahí a Mafalda, siempre Mafalda nos trae algún ejemplo que nos sirve, y dice la maestra, y el que no haya entendido que levante la mano. Y Manolito levanta la mano, porque es audaz, y dice la maestra, bueno, veamos Manolito, ¿qué es lo que no has entendido? Y Manolito dice, desde marzo hasta ahora, nada. Y a veces tenemos estos alumnos que por ahí no son los que tienen discapacidad, son estos que parecen del medio, pero son estos alumnos grises, ¿vieron? Que ni van ni vienen.
pero como no molestan y no hacen mucho ruido, a veces creemos que están en el talle M y nos estamos también con ellos equivocando. Ahora, cuando tratamos de abordar este tema de la diversidad y empezamos a pensar en la diversidad, nos viene otra situación, que es que a veces miramos tanto y tan detenidamente y empezamos tanto con esto de decir, bueno, este tal cosa y este tal otro, y este tiene déficit de atención, y este tiene una familia complicada, y este tiene dislexia, este tiene síndrome de Down, y este no sabe la trayectoria educativa que tiene, y estos se transforman en etiquetas. Y entonces les tengo que decir otra cosa, que es, ok, vamos a trabajar con la diversidad, vamos a reconocerla, pero cuidado con hacer de ese reconocimiento de la diversidad una etiqueta. Y para eso les traje otro de videíto, porque sé que estas cosas, a veces las imágenes llegan más que 1000 palabras, y vamos a tratar de verlo. Esto sí la tecnología nos deja, lo vamos a ver. It's easy to put people in boxes. There's us, and there's them. The high earners, and those just getting by. Those we trust, and those we try to avoid. There's the new Danes, and those who've always been here. The people from the countryside, and those who've never seen a cow. The religious, and the self-confident. There are those we share something with. Jeg kommer til at stille jer nogle spørgsmål i dag. Nogle af dem kan godt være lidt personlige, men jeg håber, I vil svare ærligt på dem. Hvem her i rummet var klassens klovn? Hvem er bonusforældre? And then suddenly, there's us. We who believe in life or death. We who've seen UFOs. And all of us who love to dance. We who've been bullied. And we who've bullied others. And then there's us, the lucky ones who've had sex this past week. We who are broken-hearted. We who are madly in love. We who feel lonely. We who are bisexual. And we who acknowledge the courage of others. We who have found the meaning of life. And we who have saved lives. And then there's all of us who just love Denmark. So maybe there's more that brings us together than we think. Stevie? Bien. Nos quedamos con la última frase. Quizás tenemos más en común de lo que pensamos. Cuando hablamos de trabajar en la diversidad, reconocemos a cada uno con lo que es, con lo que tiene, con lo que trae, pero no dejamos de ver todo lo que tenemos en común con ese otro. Recordemos siempre que diversidad significa distinto, y es ver a la otra persona como distinta, pero diversidad y distinto es un concepto que es recíproco. Yo te veo distinto a vos, pero vos también me ves distinto a mí. Entonces no pensemos siempre que ser distinto es el otro. Yo también soy distinto para el otro, ¿sí? Que la diversidad, como dijimos antes, no es solamente una cuestión de
en este caso lo hacían con características, clases sociales y otras cosas, pero nosotros dentro de la escuela a veces los hacemos solamente con el que va más rápido, el que entiende, el que es inteligente, el que saca buenas notas, el que se porta bien. Estos son los parámetros con los que a veces encasillamos a nuestros alumnos. Bien, ¿qué podemos diversificar para poder trabajar entonces en la escuela? Porque si no, Gaby, estás dando mucha teoría y no me estás diciendo qué hago. Bien, ¿qué podemos diversificar? Podemos diversificar contenidos, podemos diversificar estrategias de enseñanza, recursos, agrupamientos, usos de espacios, roles, evaluación y tiempo. Y ustedes me van a decir, ¿todo eso junto? Bueno, a veces todo junto, a veces una cosa, a veces varias. Contenidos, y ustedes dirán, pero los contenidos no puedo, si el Ministerio de Educación me manda los contenidos y yo los tengo que dar. Y además, el libro de texto dice que son esos contenidos, y además ni les digo, si no los doy, los padres me matan. Bien, yo les digo una cosa, si el 2020 no nos enseñó algunas cosas también en relación a los contenidos, no los aprendemos más. No me van a decir que en pandemia y enseñando a través de lo virtual, no priorizaron algunos contenidos y dejaron de lado otros. No me digan que no se preguntaron qué era lo que iban a enseñar, cuál de esos contenidos resultaba fundamental para el resto de la estructura de aprendizajes que tenían que dar, y cuáles realmente podían ser pasados por alto, o podían simplemente darlos más livianamente. A veces menos es más, como dice la imagen, ¿no? Y Mafalda nos dice en la viñeta de arriba, y ahora por favor señorita enséñenos cosas realmente importantes. Y a veces en los contenidos tenemos que recordar esto que sabemos, que es la significatividad de los aprendizajes, de lo que estamos enseñando, ¿sí? Mafalda también en el chiste de abajo toma 1 centímetro y se mide de la cabeza. Yo no lo haría porque mi familia dice que somos todos cabezones, así que yo no lo haría, pero dice, cabrá aquí todo lo que me van a meter en la escuela, en la cabeza. Y miren el verbo que usa aquí, ¿no? Dice meter en la cabeza. Porque a veces eso es lo que hacemos. Decimos, yo tengo que dar. Y con que yo lo dé, el otro lo aprendió. Como si, como decía antes, si yo creciera que porque yo estoy ahora diciendo esto, ustedes simplemente ya lo absorbieron y salen de acá y ya lo saben. Bueno, entonces recordemos que tenemos la obligación de preguntarnos respecto de los contenidos, cuáles contenidos son fundamentales y cuáles no, cuáles son significativos y cuáles no. ¿Qué pasa con los agrupamientos? ¿Siempre tenemos que trabajar en grupo? No. Y tampoco siempre tenemos que trabajar solos. A veces solos, a veces de a 2, a veces de a 3, a veces de a 4, a veces en grupos numerosos, a veces en grupos pequeños. Lo que sí es importante es que nos preguntemos cómo armamos esos agrupamientos. Ni siempre pueden elegir los chicos cómo se sientan y con quiénes se juntan, ni siempre tenemos que ser nosotros los que lo decimos. Lo que es verdad es que tenemos que saber quién se junta con quién y nosotros poder hacer agrupamientos que tengan una intencionalidad. Por ejemplo, el dibujito que les puse acá dice los más capaces de dar ayuda, tenemos los más necesitados de dar ayuda y los que podríamos decir como el resto, los intermedios del grupo. Bien, mezclarlos en un grupo seguramente va a ser cierto grupo más heterogéneo también en su conformación y que va a dar posibilidades de trabajo distintas. ¿Qué pasa con los tiempos y los estilos de aprendizaje? ¿Acaso no son distintos? Todos aprendemos en el mismo momento. Si yo ahora estuviera dándoles por primera vez en su vida una clase de chino, y estuviera enseñando chino, ¿ustedes creen que todos ustedes aprenderían a la misma velocidad lo que yo les estoy enseñando? ¿O habrá uno que ya de entrada, en cuanto vio el primer símbolo, dijo, no, ya esto no es para mí, y apagó todo? Y hay otro que dice, algo de esto yo ya vi. Bueno, esto le pasa a los chicos en la escuela. No todos aprenden, ni de la misma manera, ni en el mismo ritmo, ni en el mismo tiempo. Y lo sabemos, teóricamente lo sabemos, pero después cuando damos clase nos los olvidamos. Y las maestras muchas veces me han dicho a mí, lo que pasa es que yo tengo los 40 minutos de la materia y me tengo que ir. ¿Qué querés que haga en 40 minutos? Son los 40 minutos. Bueno, ¿qué tal si pensamos en la modificación de la metodología para que esos 40 minutos no se nos venga en contra? Y ahora vamos a ir entonces un poquito ahí. Recuérdense además esto que dice, que no solamente los tiempos, también los estilos de aprendizaje. Chicos que aprenden más visualmente, hay otros que son más auditivos, más corporales, que la matemática les va muy bien y a otros les va muy bien la lengua. ¿Qué pasa con la evaluación? Tenemos este chiste que ustedes ya deben haber visto muchas veces. Dice, para que la evaluación se ajusta, todos van a realizar la misma prueba, van a subir a ese árbol.
Y entre los animales que tenemos ahí presentes tenemos un mono, un gato y un pajarito que seguramente van a subir bien y rápido. Yo creo que el pájaro es el que les gana, va a sacar el 10 porque va a ir más alto. Pero el elefante, la foca y el pez se las van a ver muy mal. Ahora, si los vamos a evaluar al elefante, a la foca y al pez por su habilidad en subir al árbol, vamos a creer que son idiotas. Vamos a creer que son discapacitados. Entonces, ojo con cómo hacemos las evaluaciones, ojo con qué evaluamos y qué formas evaluamos. Y en esto hay muchas formas que no incluyen y no excluyen el papel. Es decir, creo que también la tecnología, y el año pasado, el 2020, nos trajo una mano enorme en darnos cuenta de que había muchas formas de evaluar, más allá de evaluar, ustedes lo saben, en proceso, no solamente en resultado, hay muchas formas de evaluar que dan la posibilidad a los que no son mono, o los que no son gato o pajarito, de que puedan demostrar lo que sí saben hacer. Bueno, y vamos a las estrategias de enseñanza y los recursos. Los que tienen la suerte de tener en sus escuelas, en sus instituciones, una plataforma como la de EducaCrea, tienen la posibilidad de tener ahí no solamente los contenidos, tienen los planes de clase, tienen los recursos, tienen los libros, tienen juegos y hasta tienen proyectos para desarrollar. Es decir, que de alguna manera Educa les ha simplificado la vida y les ha acortado los tiempos de trabajo en preparación de las clases. Pero lo cierto es que la tecnología en general ha venido a darnos una mano en todo lo que tiene que ver con el trabajo con la discapacidad y el trabajo con la diversidad en general. Y si no tenemos tecnología y aún teniéndola, podemos trabajar con algunas estrategias que nos van a ayudar a abordar esta diversidad que hablábamos al principio en el aula y que es obviamente nuestro enfoque. Por ejemplo, el trabajo colaborativo, por ejemplo, el aprendizaje basado en proyectos o el aprendizaje por proyectos, la clase invertida, todos lo deben haber escuchado, a esta altura no creo que sea necesario explicárselos, o el aprendizaje multinivel. Son solamente 4, pero hay muchas más estrategias de enseñanza, de abordaje de las actividades, que permite que los alumnos no solamente además aprendan el contenido, que está en el centro, sino que además aprendan lo más importante, que son habilidades. Porque hoy en día, los contenidos que están en Google, hay que preguntarnos si tenemos que seguir enseñándolos. Y si no, tenemos más bien que enseñarles cómo hacer buenas búsquedas, por ejemplo. Sé de universitarios que a la hora de salir a buscar solo usan Wikipedia, porque no saben cuáles son páginas confiables en la información y cuáles no. Entonces, resulta que por ahí tenemos que abordar también todo lo que son las habilidades de búsqueda, de selección, de síntesis de información, que no sea solamente recortar y pegar. Pero además de esas habilidades, cuando hablamos de aprendizaje colaborativo o el aprendizaje por proyectos, que de alguna manera también incluye el aprendizaje colaborativo, estamos pensando en que haya otras habilidades que se desarrollen, como pueden ser todas las habilidades que se ponen en juego cuando nos vinculamos con otras personas, las habilidades sociales, la movilidad en los roles, el liderazgo, la capacidad de negociar, es decir, todo eso que hace a la vida, más allá de la vida dentro de la escuela, les diría, la vida en la sociedad y la vida laboral cuando a estos alumnos les toque ir a trabajar. La tecnología, sin lugar a duda, le ha dado una mano a la discapacidad tremenda. Hay personas que antes no podían hacer nada y ahora hacen casi todo gracias a la tecnología. Yo acá les puse algunas imágenes, pero realmente es maravilloso lo que la tecnología les ha permitido a las personas con discapacidad, y si lo pensamos, en realidad lo que la tecnología nos ha permitido a todos nosotros, ¿sí? De estos recursos, yo acá puse uno, pero hay un montón. Si ustedes se meten a buscar, hay un montón de páginas que muestra aplicaciones, recursos multimedia y tecnologías inclusivas que ustedes pueden gratuitamente bajar para tener para sus alumnos, si tienen alumnos con discapacidad o si tienen simplemente alumnos que por distintas necesidades deban abordarlo de esa manera. Y para ir ya cerrando, porque sé que estoy en el límite de mi tiempo, voy a pasar un último videito, voy a pasar un pedacito solamente, pero que tiene que ver con el último concepto que me gustaría que se lleven. Espero que este se vea bien, que no se les trabe.
Vamos a pararlo un poquito para que... Ahí está. Parece que no quiere. Gaby, mientras carga, te cuento que contestaron la segunda encuesta, ya hay varias respuestas. Ok, contámela. No, después si querés te comparto mientras carga esto y vamos viendo. Ahí comparto. Ahí tenemos 6 respuestas. La segunda pregunta era atender a la diversidad es. Bueno, ahí vas a ver que todos coincidieron en la respuesta. A ver, ¿la podés pasar o no? No lo estoy viendo. No sé, ¿se está viendo ahí o no? No. Voy vuelta. No, perdón, voy vuelta. Ahí va. Perfecto. Estamos todos de acuerdo. Contestaron 7 personas nada más igual. Quiero decir que Sí. tenemos unos cuantos que no se animaron. Pero sin lugar a dudas, atender a la diversidad no es darle solamente a los alumnos con discapacidad actividades distintas, sino que es lograr que todos los alumnos, todos, porque todos van a la escuela para aprender, alcancen el máximo de desarrollo personal, social y emocional, sin lugar a dudas. Bueno, ahora vamos a después leer lo que ustedes hayan escrito en el chat. Vamos a ver si nos deja ahora ver el video, a ver si lo podemos ver. Por alguna cuestión que debe tener que ver con mi Wi-Fi. De los 5, te devuelvo 50 y 20. I'm coming for you, baby. Yes, I'm coming after you. I don't even know if you're the same the things I do. I'm coming for you, baby. Yes, you better run and hide. I'll shoot you through the heart. Está cortando, lamentablemente. Es por ahí todo Bueno, puede fallar también la tecnología, ¿no? Lo sabemos. Baby, yes, I'm coming for you, baby, now. Coming for you, baby, yes, I'm coming for you, baby, now. Coming for you, baby, yes, I'm coming for you, baby, now. Coming for you, baby, yes, I'm coming for you, baby, now. Coming for you, baby, yes, I'm coming for you, baby, now. ¿No te parece ridículo lo que acabamos de ver? A mí también. Te agradezco mucho tu ayuda, pero si la necesito, te lo haré saber. No hace falta que me sigue. Sé que soy sordo, pero puede verte los labios. Si somos dos, ¿por qué actúas como si yo no estuviera? ¿Quién tiene que llevar la ropa? ¿Ella o yo? No me trates como si fuera una niña, por favor. Te entiendo perfectamente. Está muy bien que las ciudades estén adaptadas, pero si las personas no lo están, no sirve de nada. Está muy bien que las ciudades estén adaptadas, decía, pero si las personas no lo están, no sirve de nada. Y quisiera quedarme con esa frase y decirle, está muy bien que las escuelas estén adaptadas, que tengan rampas, que tengan ascensores en algunos casos, que tengamos tecnología, pero si las personas no estamos con nuestros corazones sensibilizados y no estamos preparados, no nos preparamos, les diría más bien, para recibir a una población diversa, vamos a seguir educando como en el 1800 y vamos a seguir pensando que todos aprenden cuando yo enseño y la escuela tradicional no se va a terminar de ir de nuestras aulas.
les dejo el ratito que nos queda para las preguntas. No sé si en el chat, si vos, Agus, pudiste ir leyendo. Sí, hay varias consultas. Había una que tiene que ver específicamente que mencionaban con una modalidad de evaluación que tenían, ¿no? Que te leo como dice que hacen evaluaciones en la escuela según la dificultad de los alumnos, adaptadas a esas dificultades. Si esa manera era la correcta de proceder, ¿no? En realidad yo lo que les diría que a veces no es tanto adaptar la modalidad a... porque se me ocurre que lo que están preguntando está diciendo, bueno, a este le hago cuentas con números más grandes, a este le hago cuentas con números medianos, y a este le hago cuentas con números chiquitos. Esta es la sensación que me da la pregunta por dónde vino. Yo le diría que más bien hay que preguntarse si necesariamente tenemos que hacer las cuentas en papel, si no podemos construir, por ejemplo, un supermercado y ver qué pasa con el manejo del dinero, si necesariamente siempre tenemos que hacer las evaluaciones en papel. No está mal, si ustedes necesitan, si les pide la escuela, si tienen que en alguna vez hacerlo, es preferible que hagan evaluaciones adaptadas a cada nivel a que hagan una única y se la tomen a todos. Ahora, yo les pediría que traten también de pensar otras modalidades de evaluar ese contenido que no sean necesariamente a través del papel. No sé, pienso, con videos, con fotos, con juegos, con lo que se les ocurra, que de alguna manera el contenido que ustedes enseñaron esté metido dentro de eso, y que ustedes puedan evaluar dónde está cada uno, ¿sí? Bien, sí, quedó claro un poco esto, ¿no? Si no, con el tiempo no alcanza, digamos, para armar una evaluación para cada tipo de perfil, ¿no? Bueno, ¿alguna otra consulta? Preguntas. Yo vi por ahí una colega que dijo lo de los bolsilleros, es verdad, es una estrategia que utilizamos en algunos lugares, es esto de la tarea multipropósito, es esto de pensar por ahí en algunos momentos de la clase, en algunas áreas, en algunas situaciones, pensar en darle, ahí sí, si quieren, una tarea distinta, y a través de la plataforma, por ejemplo, de Educa lo pueden hacer, porque uno le puede otorgar tareas distintas a cada uno. Y la verdad que ahí sí, con bajísimo costo de trabajo, porque simplemente le asigno tareas diferentes a cada uno, o pongo simplemente en un lugarcito del aula una cartita para cada uno, un bolsillero, un bolsillito para cada uno, donde le dejé una actividad. Por ahí no son 20 actividades distintas, por ahí hay 5 actividades divididas entre los 20 alumnos, de acuerdo a lo que yo considero. Pero en ese momento ese alumno va a recibir una actividad que puede hacer de forma autónoma, y que le va a servir de acuerdo como desafío para el nivel de aprendizaje en donde está, ¿no? No sé si había alguna otra pregunta. Bien, clarísimo. Aprovechemos, habiliten el micrófono, pueden consultar a Gabriela. A mí me parece que está muy bueno esto que decís también de, que bueno, no dejo de mencionarlo también en otros encuentros, la posibilidad de trabajar por proyecto, ¿no? Y cómo uno diagrama esos grupos en función también de los perfiles que hay en el aula, y cómo puede configurar esos grupos para aprovechar esa diversidad que hay en el aula, y comprometerlos también a cada alumno a conocerse con el otro, ¿no? Muchas veces pasa, ¿no? Nos pasa en cualquier grupo humano, donde uno tiene ciertas preferencias para trabajar con alguien, pero bueno, está bueno poder darse ese espacio también, ya de conocer al otro, ¿no? Diciendo eso, un poco lo que contaba el video, ¿no? Sí, sin lugar a dudas, esta posibilidad de trabajar con otros nos abre la posibilidad de además bajar prejuicios, porque a veces vieron que en esto de la diversidad, y ni les digo de la discapacidad, hay mucho prejuicio. Yo con ese no me junto. A veces preferimos ni mirarlo, ¿no? Como que no existiera. Es mejor, si no lo miro, como decía el video, por ahí. Ahora, cuando yo fuerzo como docente la situación del trabajo colaborativo, el trabajo por proyectos, y hago grupos donde estos roles, y además donde todos tengan que participar, digo, ¿no? Es una de las, si ustedes saben, miran un poquito lo que es el trabajo colaborativo, exige que todos los integrantes del grupo tengan que aportar algo. No es que hacemos un grupo de 5 y 2 trabajan y 3 duermen la siesta, ¿sí? Es decir, todos tienen que aportar algo desde el lugar que cada uno tiene y desde lo que pueden, ¿sí? Mencionan también el tema de recursos tecnológicos, que pueden ser tanto de software como de hardware, me imagino. Vos mostraste algunas imágenes. No sé si, Gaby, querés mencionar algún recurso de software específico. Miren, hay uno que es muy sencillo, porque incluso está en Chrome, pero les ha servido mucho a los chicos, incluso con dislexia, que es el lector
la herramienta que te permite que algo que uno escribe o que esté escrito te lo lea, o sea, que pase de texto a voz, ¿sí? Así como también está a la inversa, está el de voz a texto, es decir, son aplicaciones gratuitas, en línea, ni siquiera tienen que descargar nada, que hacen, que les simplifican la vida a un montón de alumnos que por ahí tienen alguna dificultad en este sentido, y que les cuesta o escribir, o les cuesta, por el contrario, les cuesta leer lo escrito, ¿sí? Y tienen dificultades y les resulta más sencillo, o les cuesta, o simplemente les resulta más sencillo escuchándolos. Y por supuesto después está todo lo de hardware, como vos decías, estas cuestiones, no sé, desde sillas adaptadas con computadoras, donde personas que no pueden hablar hablan a través de la computadora, tabletas, mouse grandes, teclados para las personas con baja visión o sin visión, es decir, parálisis cerebral, es decir, hay un montón de tecnología de todo tipo que ha venido a ayudar en la vida de las personas con discapacidad. Sí, seguramente han visto el caso de Mateo Salvato, ¿no? Este emprendedor que ha hecho esta aplicación Háblalo, que ha tenido bastante difusión, que está buenísimo en realidad, por el hecho, bueno, ¿no? De poner sobre la mesa también aplicaciones sencillas, fáciles de usar y que se aplican a cualquier ámbito, no solamente Sí, la escuela, sí. ¿verdad? Que antes por ahí para personas con discapacidad que tenían trastornos en la comunicación teníamos que andar con los dibujitos, los chicos andaban cargando un mazo de dibujos en sus bolsillos o agarrados de algún lado y para decirnos algo andaban mostrando los dibujitos. Bueno, ahora con la tecnología eso se ha simplificado y además hay algunos programitas que permiten hasta que con dibujitos armen oraciones las personas, es decir, que no solamente van a mostrar un dibujo, sino que pueden armar directamente una oración a través del uso de una tableta, por ejemplo, ¿no? Y una aplicación. Bien. Bueno, ¿alguna otra consulta? ¿Alguna reflexión? ¿Alguien que quiera aportar algo acá al espacio de hoy? Vamos a vernos todos acá. Nadie quiere... Sí, Gaby. Yo les quería decir, lo último que les quiero decir es que en realidad seguir debatiendo, me parece, acerca de los beneficios de la educación inclusiva, a esta altura me parece que es equivalente a debatir acerca de los beneficios de la abolición de la esclavitud, de la apartheid. Me parece que la inclusión es un proceso que ya se inició, no es un punto final, y que por este camino de la inclusión y de abordaje de la diversidad podemos hacer muchos cambios que no exigen dinero, que son gratuitos, y que hay mucho en manos de nosotros como docentes, ¿no? En el espíritu que tengamos, en los gestos que realicemos, en la forma que abordemos a las personas que se acercan, a las personas con discapacidad y sin discapacidad, con algún trastorno o algún problema de aprendizaje también. Es decir, crear en los entornos de aprendizaje lugares que sean agradables para todos y que en definitiva cumplan con esto que tiene que cumplir la escuela, que es la posibilidad de enseñar y que otro aprenda, ¿no? La inclusión me parece que no es una opción solamente o algo obligatorio para los que formulan políticas, sino que me parece que es una responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos en las manos. Y yo les preguntaría a ustedes para despedirme ya, si ustedes están preparados para cuestionar el modo de pensar actual o de actuar, que se actúa normalmente en las escuelas actualmente, y estamos todos dispuestos a decidir que la educación sea realmente para cada uno y que procure incluir a todas las personas por igual, ¿sí? Que no sigamos debatiendo si tienen que estar o no tienen que estar en el aula, y que si una vez que están adentro del aula, hagamos algo por ellas, porque no es solamente sentar adentro del aula a la persona con discapacidad, sino que se trata de trabajar en la diversidad con todos, ¿sí? Excelente, suscribo 100% a tus palabras, Gaby. Bueno, ya estamos en la hora que habíamos prometido, como siempre, es una hora este encuentro, así que bueno, si nadie quiere agregar algo más, vamos a dar por finalizado el encuentro. Les acabo de compartir un enlace a un formulario de Google, para que puedan, bueno, valorar el encuentro de hoy, porque siempre nos sirve el feedback, la retroalimentación, así vamos siempre en función de las demandas, de los temas que a ustedes les interesa abordar, vamos pensando cada uno de estos encuentros. Así que bueno, Gabriela, muchísimas gracias por tu visita hoy al ciclo. Gracias a vos, Agustín, y a toda la gente de Capeluz y de Educa Crea por haberme convocado. Muchísimas gracias.
Un Bueno, gusto. gracias. Y bueno, gracias a ustedes también por participar en este encuentro. Y los invitamos al próximo, que va a ser el último de este ciclo 2020, el 2021, perdón, el Furcio. El año que viene vamos a seguir con el ciclo. Pero bueno, el próximo encuentro es el 20 de octubre. Va a ser una horita más tarde, va a ser a las 18 horas. Y vamos a hablar específicamente sobre cómo fue la experiencia de colegios que utilizan nuestro proyecto Educa, colegios de Argentina, de Colombia y de Perú. Y bueno, un poco las experiencias de los equipos directivos, ¿no? ¿Qué les dejó la pandemia? ¿Qué sacaron en limpio? ¿Qué hay que repensar? ¿Qué aprendieron? En fin, va a ser interesante, yo creo, porque son colegios, por supuesto, con realidades distintas, y está bueno, me parece también, poder abrir un poco el panorama y entender qué sucede también en otros países como en este caso Colombia y Perú. Así que bueno, gracias por haber venido hoy, nos estamos viendo pronto y sigamos conectados por las redes. Adiós. Muchísimas gracias a todos.